Como es de conocimiento de ustedes, cuando hablamos del sector financiero popular y solidario, de lo que queremos hablar es precisamente de la información. En primer lugar, el impacto de la pandemia del COVID-19, luego las perspectivas del sector hacia los años 2021 y 2022 y algunas conclusiones. En primer lugar, cuando hablamos del impacto de la pandemia en el sector, tenemos que comenzar por los indicadores económicos. Y es que efectivamente hemos visto en este año cómo han bajado tanto el Producto Interno Bruto como indicadores de desempeño como el desempleo y la pobreza. Efectivamente, el Producto Interno Bruto en el año 2020 ha descendido en un 7,8%. El porcentaje de la población económicamente activa en relación al desempleo ha aumentado en un 5,2% y la pobreza se ubica en el 32,19%. Todos estos indicadores han repercutido en la capacidad de pago de los sujetos y por lo tanto han deteriorado la cartera de crédito del sector. A partir del 2021, una vez finalizadas las medidas de alivio financiero, hemos visto cómo el sector presenta un incremento especialmente en los niveles de morosidad y por lo tanto entendemos que persiste la necesidad de ajustar las condiciones de endeudamiento de los sujetos de crédito. Por otro lado, queremos analizar, para que ustedes puedan tener una perspectiva de la problemática, cuáles son los sectores económicos más afectados por la pandemia y cuáles son sus necesidades de financiamiento. Efectivamente, aunque para 2021 las actividades que más estuvieron afectadas durante la pandemia han recuperado sus niveles de ventas, minas y canteras, construcción, alojamiento y entretenimiento han sido seriamente afectados. Sin embargo, únicamente el 10% del saldo de la cartera del sector se encuentra colocada en estos sectores económicos. Los sectores que más porcentaje de la cartera tienen son comercio, agricultura y transporte. Y es aquí donde queremos hacer un énfasis, porque efectivamente de los sectores económicos más afectados es la cartera de transporte la que ha presentado mayor reducción en sus ventas y por lo tanto mayor aumento de su morosidad. Vemos una leve recuperación en el año 2021, sin embargo la morosidad todavía es creciente. Otra característica importante para entender lo que está pasando con la cartera de crédito del sector es la demográfica. Y aquí queremos hacer énfasis en el dato de la morosidad por sexo y la morosidad por grupo etario. Los hombres presentaron un incremento en la morosidad del 1,1 puntos porcentuales desde diciembre del 2019 hasta julio del 2021. Y la morosidad de las personas entre 50 y 65 años de edad aumentó en 1,5 puntos porcentuales en el mismo periodo. Pero la pandemia ha afectado no solo a esos sectores económicos, sino al sector financiero popular y solidario propiamente dicho. En los últimos 10 años, el sector creció en alrededor del 222% en sus activos. Sin embargo, en el año 2020, el crecimiento del saldo de los activos fue del 12%, inferior al promedio del periodo desde el 2016 al 2019. Del 2012 al 2021, el número de socios se incrementó en cerca del 72%, pero para el 2020, dicho crecimiento fue inferior al de años anteriores, alcanzando únicamente 3,4% como variación anual. Otro tema que es importante de analizar es precisamente el de los indicadores financieros, porque a pesar de las desventuras que ha significado la crisis, el sector ha mantenido su estabilidad. Y para esto queremos mostrar los indicadores de liquidez y solvencia. Pese a las condiciones económicas derivadas de la crisis sanitaria, el indicador de liquidez del sector mantuvo su tendencia creciente. Y la capacidad de reacción y adaptación de las entidades permitió mantener también sus niveles de solvencia. Otro tema que es muy interesante desde el punto de vista de analizar el impacto de la crisis es lo que ha pasado con la tasa de interés por tipo de crédito en el sector financiero popular y solidario. Y es que hemos visto que a pesar de la crisis sanitaria y económica que el país está enfrentando, el sector ha fomentado el acceso a crédito a través de una reducción de las tasas de interés activas. Otro tema que es interesante desde el punto de vista del análisis de la reactivación económica es precisamente el fomento al acceso de la población a productos y servicios financieros. Y por eso queremos mostrar también indicadores de inclusión financiera en el periodo diciembre 2020 a junio 2021.
En este lapso, el número de socios del sector se incrementó en más de 126,000 personas, lo cual significó una variación positiva del 2,5%. Las entidades han abierto 524 puntos de atención en beneficio de sus socios. Se han abierto más de 2 millones de cuentas de depósito a la vista y más de 1.875.000 cuentas de depósitos a plazo. Y se han concedido un total de 1.869.806 operaciones de crédito. Pero retomar el crecimiento requiere más esfuerzos y ese es el compromiso del sector. ¿Qué es lo que estamos viendo desde las cifras? Que el monto promedio concedido mensualmente durante el año 2021 supera al monto promedio del 2019 y el monto de crédito concedido durante el 2021 es 83% superior al mismo periodo en el año anterior. Y con esto llegamos a las perspectivas del sector financiero popular y solidario para el cierre del 2021 y el 2022. Y queremos establecer para esto el punto de partida, la situación actual del sector financiero popular y solidario, integrado por 501 entidades que reúnen a más de 5.100.000 socios, con activos por más de 19.600 millones de dólares, depósitos por más de 15.700 millones de dólares y una cartera de crédito que pronto alcanzará los 14.000 millones de dólares. 3.900 puntos de atención a nivel nacional, con el entendido de que el 36% de las parroquias rurales cuentan con al menos un punto de atención del sector. El 84% de la población nacional vive en parroquias que tienen un punto de atención de las cooperativas o mutualistas. El 50% de la población adulta del país tiene al menos una cuenta de depósito en el sector y el 12% de la población adulta tiene al menos un crédito vigente. Este compromiso de las entidades para con sus socios y con la reactivación económica deriva en un compromiso enorme para el supervisor con la gestión normativa. Y por eso hemos trabajado mucho en normas de control y supervisión, encaminadas a contener el deterioro de los portafolios de crédito, minimizar los requerimientos actuales y futuros de provisiones, garantizar que los socios puedan honrar sus obligaciones crediticias y que las entidades se mantengan solventes sin que decrezca la colocación de créditos. Hay que aclarar que la normativa de prudencia financiera y administración de riesgos es diferenciada para los segmentos 4 y 5, cuyos requerimientos son proporcionales al tamaño de las entidades. Lo propio en cuanto a las normas de fortalecimiento e inclusión financiera, en las cuales hemos trabajado para fomentar el crecimiento y fortalecimiento del sector, potenciando sus capacidades en cuanto a inclusión financiera, para lograr una mayor cobertura de atención e incremento del volumen de operaciones y así garantizar el acceso a grupos poblacionales tradicionalmente excluidos, fortalecer los lazos cooperativistas y promover las asociaciones estratégicas y, por supuesto, traspasar conocimientos sobre buenas prácticas de gestión. Esperamos que la economía ecuatoriana se recupere progresivamente. Y si es que esta proyección que ustedes en este momento están viendo en pantalla se cumple, en el 2021 el Ecuador podrá crecer en 2,40%, lo que repuntará en el 2022 con un crecimiento del 4,10% gracias a la tasa de vacunación nacional y a la recuperación de economías avanzadas. Es posible esperar que el Producto Interno Bruto del país en valores constantes alcance el nivel de 2019 a finales del 2023. Vemos también con buenos ojos lo que va a pasar en cuanto a exportaciones y ventas locales. En 2021, las exportaciones presentarán un efecto rebote con un crecimiento del 23%, estabilizándose en el 2022 con una variación anual del 5%. Y se espera alcanzar la inmunidad colectiva a finales del 2021, lo que impulsará una mayor recuperación de las actividades económicas, mayor precio del petróleo y de las materias primas, mayor demanda de la economía, mayor tasa de vacunación, un decrecimiento de las medidas de confinamiento y, por supuesto, un aumento del gasto en los hogares. Y esta recuperación económica impulsará una mayor captación de recursos para el sector financiero popular y solidario.
podemos hacer una proyección en la que el crecimiento de las captaciones estará determinado por el comportamiento del mercado externo, el endeudamiento público y las políticas económicas del gobierno, preveyéndose un crecimiento de captaciones de 2.222 millones en 2021 y 2.000 millones de dólares en 2022. Lo propio desde la colocación. El crecimiento de las colocaciones estará determinado por el comportamiento de las captaciones, el impulso al gasto del gobierno y la recuperación de las actividades económicas. Con estos se prevé un crecimiento de colocaciones de 1.400 millones de dólares en 2021 y 1.391 millones en 2022. Tenemos tres grandes temas respecto de los cuales el sector debe enfocar sus oportunidades en el corto y mediano plazo. Y el primero es la transformación digital, inclusión financiera, tecnologías de servicios financieros disponibles en el mercado, ampliación del acceso a telecomunicaciones en el país, necesidad de automatizar procesos en las entidades del sector, demanda por parte de los socios de diversificar los servicios financieros ofertados por canales digitales y el fortalecimiento del marco normativo. En segundo lugar, inclusión financiera. Y para entender las oportunidades en inclusión financiera, debemos relevar las brechas tanto al interior del sector financiero popular y solidario como dentro de la economía popular y solidaria. En el sector financiero, el 4,7%, es decir, 241.000 socios de las entidades que lo conforman, no tienen cuentas de depósito. De estos, el 46,1% son mujeres y el 78,2% tienen 40 años o más. El 71,3%, más de 3.600.000 personas que son socias de las cooperativas y mutualistas, no tienen créditos vigentes. De este total, 50,5% son mujeres y 58,7% tienen 40 años o más. Respecto del sector real de la economía popular y solidaria, el 45,4%, es decir, 228.320 socios, no tienen cuentas de depósito en el sector financiero popular y solidario. El 40,9% de este número son mujeres y el 53,2% tienen 40 años o más. Y el 80,1%, más de 400.000 personas socias de las organizaciones de la EPS, no tienen créditos vigentes en el sector financiero popular y solidarios. De ellos, el 42% son mujeres y el 58,4% tienen 40 años o más. De manera general, es importante señalar que tanto en las entidades como en las organizaciones de la economía popular y solidaria, la mayoría de socios que no cuentan con depósitos o créditos tienen instrucción secundaria. Otro tema que es necesario enfocar desde las oportunidades en el corto y mediano plazo para el sector es la innovación. Y en este tercer gran tema tenemos que hablar necesariamente de la posibilidad de acceso a líneas de fondos dirigidos a proyectos que promuevan finanzas verdes e inclusión financiera, la disponibilidad en normativa de mecanismos de asociación y fortalecimiento de las entidades, el desarrollo de nichos de mercado con nuevas necesidades de financiamiento y servicios financieros y el cambio de patrones de consumo hacia bienes de capital y tecnológicos. Es, por supuesto, un reto también para el supervisor, porque las alianzas estratégicas deben consolidar supervisores y supervisados. Y por eso trabajamos en cooperación técnica tanto con la CAF como con AFI, la Alianza para la Inclusión Financiera, desarrollando temas de fomento y fortalecimiento de la regulación dirigida a la equidad de género, un diagnóstico y recomendación para una normativa de supervisión auxiliar y sistemas de información incluyendo indicadores de desarrollo e indicadores de género. Por el otro lado, finanzas verdes inclusivas con el proyecto de normas de créditos verdes e implementación de SARAS, servicios financieros digitales e implementación de indicadores de inclusión financiera. Y en este entorno necesitamos enfocarnos en los retos para el sector financiero popular y solidario. ¿Qué es lo que vemos en el futuro? Retos en cuanto a tecnología crediticia, condiciones del mercado, gestión de tesorería, cumplimiento normativo, las mejores alternativas para el financiamiento y alternativas de inversión. Pero por supuesto todo esto debe redundar en una canalización eficiente de los activos productivos de las entidades. En cuanto al desempeño del sector y su gestión estratégica para favorecer su crecimiento en los próximos años, es necesario entender que si el sector se suma a las oportunidades que el ecosistema financiero ofrece y enfrenta estratégicamente los retos propuestos, se fortalecerá, garantizando su crecimiento a través de una mayor vinculación de socios a las entidades que lo conforman,
tal y como puede verse en la proyección que presentamos. Desde el punto de vista de la superintendencia, entonces, no nos queda sino hablar de las estrategias para el crecimiento del sector en los siguientes años, en 3 grandes ámbitos: el marco normativo, la gestión financiera, administrativa y de riesgos, y la supervisión y el fortalecimiento. El marco normativo debe contribuir al crecimiento y fortalecimiento tanto de las entidades en particular como del sector en su conjunto. Debe estar acorde a las nuevas condiciones del mercado, permitiendo mitigar y tratar los nuevos riesgos de manera adecuada, y debe incrementar el nivel de cumplimiento de los estándares técnicos en las entidades. La gestión financiera, administrativa y de riesgos debe permitir a las organizaciones una adaptación, resistencia y recuperación ante shocks endógenos y exógenos, y adaptarse a las nuevas tecnologías que nos dan unas nuevas condiciones en el mercado para mitigar los riesgos que irán apareciendo. Y en cuanto a supervisión y fortalecimiento, debemos priorizarnos en función de las características del sector e importancia sistémica de las entidades, hacer una supervisión prospectiva que se acople a las nuevas realidades, especialmente en lo que tiene que ver con tecnología, transformación digital, ciberseguridad y protección de datos personales. Y un eje fundamental que es parte de estas jornadas, la transparencia en la información. Y por eso desde el supervisor trabajamos cada vez más en poner mejor información a su disposición para que las decisiones sean adecuadas, debidamente informadas y se gestionen técnicamente. Con todo este entorno, llegamos a 3 grandes conclusiones. En primer lugar, entender que el rol de las entidades para canalizar los recursos hacia una inversión productiva eficiente es clave para la recuperación del país. En segundo lugar, que hay 3 grandes temas a tratar: inclusión financiera digital, transparencia y gobernanza. En el primer ámbito, la adaptación de los productos y servicios financieros a las nuevas necesidades y tecnologías permitirá dinamizar el crecimiento del sector y favorecerá la inclusión financiera. En el segundo, el sector requiere implementar sistemas tecnológicos integrales que apoyen en la transparencia de la información y la gestión del riesgo y el control. Y en el tercero, una adecuada gestión desde los niveles de gobierno y administración y las asociaciones, sumadas a estrategias de fortalecimiento, son la clave para la sostenibilidad de las entidades que conforman el sector financiero popular y solidario. Y en esta misma línea llegamos a una gran conclusión. Esta es la economía popular y solidaria 3.0, la nueva economía popular y solidaria, después de una evolución de 10 años en el sector. Una economía, un sector financiero popular y solidario, con inclusión financiera como línea transversal, con transparencia como eje fundamental de la garantía del derecho de sus socios, y con gobernanza, con procesos claros que permitan cumplir el objeto de las entidades. Muchísimas gracias.